tratando de ayudarles, de servirles acá. Muchos de ustedes no lo conozco, son gente que ha venido luego, pero acá tenemos a Lidia, tenemos a Leticia, a mi mamá, que dice ella que mi mamá... Usted dice que yo soy su hijo más chiquito, yo no puedo decir que mi mamá más vieja. Acá tenemos por acá también Modesta, ¿verdad? Modesta, y otros que ya no están, y otros que, bueno, sabemos que se han ido, algunos con el Señor ya, otros no están aquí el día de hoy, pero tengo muy buenos recuerdos de esta iglesia, de lo que el Señor me ayudó a hacer. Cuando llegué a este país, recuerdo el pastor Moisés Robaina, me dijo, necesito que me ayudes en una iglesia que tenemos en Homestead, en Florida City. Y yo dije, bueno, ok, vamos allá y que el Señor nos ayude. Y fueron 2 años y medio prácticamente, más o menos, que estuve por acá. Así que por eso le preguntaba al pastor Jorge qué tiempo tenía, porque realmente si me pongo a decir todo lo que de verdad ustedes representan para mí y la bendición que ha sido para mí el poder conocerles a muchos de ustedes, realmente no alcanzaría, ni siquiera predicaríamos el día de hoy. Algunos quizás no lo conozcan porque la máscara es un enemigo, ¿verdad? A lo mejor hay algunos que sí lo conozco, pero la máscara no. María, te ves la máscara, tremendo, tremendo. La Mari también, que imagínense, la máscara, ya te sabes, esta caretica no son un atentado a la... Así que, pastor, gracias pastor por invitarme en esta mañana, es una bendición poder estar acá. Y el pastor me decía, bueno, vamos a tener 2 celebraciones, las madres, y dicho sea paso, felicidades a todas las madres del día de hoy, y el aniversario de la iglesia. Decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos para convoyar estas 2 celebraciones que son tan diferentes, ¿verdad? Las madres y la iglesia. Y allí estábamos pensando en qué podíamos traer el día de hoy, y se me ocurrió una palabra. Que es común para las 2. Y es, o sea, para la iglesia y para las madres. Y la palabra es influencia. Tanto las madres y los padres también, por supuesto, pero bueno, los padres nos quedamos fuera el día de hoy. Tanto las madres como la iglesia tienen una palabra en común y es influencia. No sé si están de acuerdo conmigo. Hemos sido puestos, tanto unos como otros, en este mundo para hacer influencia a los demás. Las madres, por supuesto, a nuestros hijos, luego a los nietos. A veces somos para los nietos una mala influencia, en el sentido de que los consentimos mucho y le damos lo que no le dimos a nuestros hijos, se lo queremos dar a los nietos, y a medida que llegan los bisnietos peor se pone entonces una cosa. Y la iglesia igual, la iglesia también está puesta en este mundo para hacer influencia. Entonces, pensando en esta palabra, estaba en estos días leyendo la Biblia en el libro de Mateo. Estoy leyendo el libro de Mateo y en estos días estaba leyendo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y allí me encontré con un texto que yo lo he leído, lo he meditado otras veces, incluso hasta he predicado de él en otros momentos, y hemos escuchado muchas predicaciones acerca de este Sermón del Monte, que viene siendo como el discurso más largo que Jesús hace. Algunos dicen que no fue un solo discurso, sino que es un compendio que hace Mateo de diferentes discursos que Jesús da en diferentes días durante aquello que en nuestras Biblias aparece como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y ahí habla acerca de cuál es el verdadero sentido de la fe. Y una característica del Sermón del Monte que contrasta lo que dice la ley con lo que Jesús venía a traer como enseñanza, como una manera más práctica de aplicar. Recordamos que Jesús viene en un ambiente donde los judíos conocían mucho la ley, pero se practicaba poco la piedad. Y Jesús viene a decir, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, y le añade una enseñanza práctica a esa enseñanza que ya está en la ley. O sea, no viene a invalidar la ley, sino que viene a darle un sentido más práctico y más completo. Entonces, en ese Sermón del Monte nos encontramos con una enseñanza fundamental, que es la que quiero compartir el día de hoy. Es que cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, habla de que vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Y que vosotros sois la sal de la tierra. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 5, en el versículo 13.
es ahí donde quiero llevarles el día de hoy. Porque comenzamos diciendo que la iglesia es influencia. La iglesia es influencia. Usted y yo estamos aquí, y cuando una iglesia no es influencia a su comunidad, cuando una iglesia no es algo que impacte la comunidad, hay un gran problema. Hay un gran problema. Hemos tenido la experiencia personal en los años de cristianos, y hemos tenido también el conocimiento de otras congregaciones que están en una comunidad por años y nadie sabe que existe una iglesia allí. Es triste, hermanos, que alguien diga, no, la iglesia bautista, la iglesia tal, sin mencionar la denominación, pero bueno, la iglesia tal. ¿Y dónde? ¿Aquí hay una iglesia? Óigame, no hay nada más triste. No hay nada más triste. Y los que venimos bueno, acá es difícil porque aquí encuentras una iglesia donde quiera. Pero en nuestros países, la mayoría de aquí somos cubanos, ¿verdad? Es difícil en un pueblo, en Cuba, que la gente no sepa dónde está una iglesia. Sobre todo si es un pueblo pequeño. Todavía una ciudad grande, pero un pueblo pequeño que hay generalmente 4 o 5 iglesias en todo el pueblo. Que un pueblo, que la comunidad no sepa dónde está ubicada la iglesia, es triste, pero pasa. Me ha pasado. ¿Y la iglesia dónde queda? ¿No? En tal lugar. ¿Y eso es una iglesia? Quizás el edificio no parezca un templo, pero no me refiero al templo. No me refiero a la estructura del templo que diga que eso es una iglesia. Me refiero a la iglesia, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, el conjunto de creyentes. Y cuando en una comunidad, cuando en un pueblo, cuando en una ciudad, la gente no sabe dónde está la iglesia, o dónde queda la iglesia, donde se reúnen los cristianos, eso es triste. Por eso decimos que la iglesia, así como las madres decíamos también, hay una palabra en común que es influencia. Así que en Mateo 5:13 vamos a hablar de la influencia, que Jesús la ilustra aquí con esta enseñanza de vosotros sois la sal de la tierra. Voy a leer el texto. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿qué se puede hacer? Fíjate que ya está en sí misma diciendo que la sal cumple una función, y es dar sabor. Pero dice también que si la sal dejara de cumplir esa función, dice, no hay remedio para ella. Lo único que se puede hacer con ella es echarla. No sé si usted ha tenido la experiencia de tener que botar sal, porque quizás se mojó, o ya se puso vieja, o se contaminó con algo y tuvo que botarla. Qué triste es cuando tenemos que aplicar esto a la vida de un cristiano. Qué triste cuando tenemos que aplicar esto a una iglesia. Yo trato siempre de meditar, cuando leo este texto, trato siempre de meditar, por supuesto, en mí como en primera persona. Qué triste sería que yo dejara de brillar como luz del mundo que soy. Yo dejara de influir positivamente como creyente. Usted podrá decir, bueno, pero hay momentos en que es difícil influir. Yo lo sé. Sobre todo en la familia. Es difícil que en una familia, y yo siempre lo digo, lo pongo como ejemplo, cuando usted crece entre primos, entre hermanos, y usted es cristiano, pero primero que cristiano, antes de ser cristiano, ha sido familia, a veces es difícil que lo tengan en cuenta como cristiano, y que tengan en cuenta que usted ha tenido un cambio de vida. Que la gente lo va a seguir viendo como ese familiar, ¿verdad? Igual pasa muchas veces en las iglesias con los jóvenes que crecen en las iglesias y luego el Señor los llama al pastorado. Muchas veces las iglesias no lo ven ya como un pastor, sino como el niñito que creció en la iglesia.
porque es difícil en ese sentido. Pero la Biblia no nos está hablando del contexto familiar, sino de que somos la sal de la tierra, de todo lugar donde vamos. Y podemos ver con tristeza, como muchas veces nosotros mismos, sin juzgar a nadie, nosotros mismos en lo personal, nos encontramos que estamos dejando de ser esa influencia en el lugar donde vamos, que estamos dejando de ser esa luz. Y Jesús lo deja bien claro. Dice, ustedes están aquí como está la sal, para influir, para hacer algo diferente, para darle un toque diferente a la tierra, al mundo. Así como Jesús también habla de vosotros sois la luz del mundo, y como él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y cuando dice, ustedes son la luz del mundo, nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de un almud, sino que lo pone en un lugar alto para alumbrar a todos. Y ninguna ciudad que esté puesta sobre una colina pasa desapercibida. Recordamos que en la antigüedad las ciudades se edificaban sobre lo alto, porque una de las funciones que traía esto era poder ver cuando los enemigos venían. Y la otra función era que esas ciudades en alto de noche servían como guía a los forasteros, porque como estaban perdidos en aquellos campos, veían una luz y ya se podían ubicar. Y Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, porque somos influencia, tenemos que ser influencia, estamos llamados a ser influencia para el mundo. Así que tuve bien hablar el día de hoy acerca de esto, porque el tema del día de hoy del aniversario de la iglesia nos lleva, ¿verdad?, a pensar en para qué existimos. ¿Somos un club? ¿Somos una secta? ¿Somos un grupo fraternal? ¿O somos sencillamente lo que la Biblia dice que es la iglesia? La sal de la tierra. Aquellos que estamos llamados a influenciar. Entonces, tratando de profundizar un poco en el significado, en lo que Jesús quería decir acerca de vosotros sois la sal de la tierra, me puse a investigar, me puse a buscar y me encontré con algo interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes, las características de la sal y aplicarlos a ese significado que Jesús nos da a ti y a mí como cristianos, que a veces tú y yo creemos que somos insignificantes. A veces tú y yo decimos, bueno, ¿para qué sirvo yo? A veces ni siquiera conocemos cuáles son los dones que tenemos. Usted pregunta en la iglesia a cualquier cristiano, ¿cuáles dones tú tienes? Y te vas a encontrar con la mayoría de los creyentes que ni siquiera han podido descubrir cuáles son sus dones. Pues yo te voy a decir algo. Hay un don que tienen todos los creyentes, y es el don de ser influencia al mundo. Cuando Jesús habla de esto, no está hablando de dones específicos. No está hablando de algo que Dios te dio para ministrar o para servir, algo específico. Está hablando de algo que es común a todos los cristianos, y es la necesidad y la capacidad de influenciar con el testimonio al mundo. Y es de eso de lo que quiero hablar en esta mañana. Así que vamos a fijarnos en algunos detalles interesantes con respecto a este elemento, o sea, la sal. Y así podremos entender mejor por qué Jesús, por qué la Biblia nos dicen y nos relacionan con este elemento. Y nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Así que encontré cuatro cosas interesantes acá que quiero compartir con ustedes. La primera es que la sal es enteramente diferente al resto de la comida y mantiene su sabor distintivo al ponerla en los alimentos. O sea, la sal tiene un sabor diferente al resto de la comida. Pero cuando usted mezcla la sal con la comida, si hay algo que sobresale, ¿qué cosa es? La sal. Mantiene su sabor aún cuando usted lo mezcla con los alimentos. Esa es la primera idea que el Señor nos quiere transmitir con relación al hecho de tú y yo ser sal de la tierra. En primer lugar, tenemos un sabor diferente al resto del mundo, ¿sí o no?
Había un canto pentecostal que decía, sabor a Cristo te voy a dar, sabor a Cristo te voy a dar. No sé cuánto lo escucharon, ¿verdad? Lo cantaban mucho en algunas iglesias pentecostales en Cuba. Sabor a Cristo te voy a dar. El cristiano tiene por naturaleza, por su nueva naturaleza, un sabor diferente al resto del mundo. Pero cuando usted se mezcla con el resto del mundo, ese sabor no se puede perder. Ese sabor distintivo tiene que estar. No importa que usted esté entre vecinos que no conocen a Cristo, no importa que usted esté entre familias o entre amigos, entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio que no conocen a Cristo. Su sabor, mi sabor, tiene que mantenerse siendo distintivo. Es la primera idea, ¿verdad?, que el Señor nos transmite. La sal no adquiere el sabor de la comida a la cual se le agrega, sino que la comida, por el contrario, queda saborizada por la presencia de la sal. De la misma manera, hermanos, un discípulo de Cristo debe poseer una vida distintiva. Y cuando se mezcla con otras personas, cuando participa en actividades, cuando participa en eventos que le llevan a tener contacto con la gente del mundo, el discípulo debe claramente contagiar al resto del mundo. Hay una historia, una ilustración que se ha hecho muy famosa, muy popular, que es la de la diferencia entre un termómetro y un termostato, ¿verdad? Ambos elementos están hechos con un objetivo: medir la temperatura, pero tienen cada uno una función diferente, una característica diferente. La característica diferente es que el termómetro se ajusta a la temperatura. El termómetro sirve para medir la temperatura, y si hay calor, usted conecta el termómetro, se lo pone y le va a decir cuánto está la temperatura. O sea, el termómetro va a variar según la temperatura. Pero el termostato hace lo contrario. El termostato es quien regula la temperatura. Si hay calor, usted pone el termostato y hace frío. Si hace frío, usted pone el termostato, lo regula y produce calor. No sé si está conmigo, no sé si me entiende lo que le quiero decir. Igualmente, el cristiano está llamado al mundo a ser como el termostato, no como el termómetro que se adapta a la temperatura. Hay pánico en el mundo, el cristiano cae en pánico. Hay temor en el mundo, el cristiano va allá tras el temor y cae en temor. Todo lo contrario, hay que ser como el termostato. Hay pánico en el mundo, el creyente, con su fe, con su experiencia con el Señor, debe ser capaz de influenciar. Donde hay pánico, llevar la paz. Recordamos a Pablo viajando a Roma, ¿verdad? En el libro de los Hechos, iba preso a Roma y se levantó una gran tormenta. ¿Recuerdan el pasaje? Dice que todos tuvieron el pánico y el temor de que iban a morir, incluyendo Pablo. Pero Pablo recibió el mensaje de parte del Señor diciéndole: ninguno de los que está contigo va a morir. Y cuando estaba el pánico en su mayor apogeo, Pablo llegó y dijo: ey, aguante que esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo que ninguno de nosotros va a morir, sino que todos viviremos y llegaremos a nuestro destino. Miren, todo se aplacó. Todo se aplacó. Eso es ser sal. Eso es ser termostato. Eso es ser influencia. Así que tengamos esto en mente. La sal tiene un sabor distintivo, y cuando lo mezcla con los demás alimentos, no pierde su sabor, sino que contagia el resto con su sabor. La segunda idea tiene que ver con esta, y es que la sal influye en la comida simplemente con su presencia en ella. Simplemente con el hecho de que la sal está allí, ya hay un cambio en la comida. Como una comida sin sal, aquellos que son hipertensos o que les han prohibido la sal. Miren, yo no soy hipertenso, quizás si sigo comiendo con tanta sal, espero que el Señor me libre, ¿verdad? Pero yo logro notar cuando una comida está bajo de sal, porque estoy acostumbrado a comer con ciertos puntos. Y la comida puede quedar riquísima, yo siempre le voy a encontrar un defecto,
si no tiene el punto de sal que a mí me gusta. Y hay veces que me he encontrado echándole un poco de sal y la gente dice, pero no está buena la comida. Sí está buena, pero es mi punto de sal. Es mi punto de sal. Porque no sé identificar el grado de sal que hay, porque ya mi paladar está acostumbrado. Y me imagino que a ustedes les pase lo mismo. Está acostumbrado a un punto de sal. La comida puede estar divina, especial, pero es mi punto de sal. El hecho de que usted ponga sal en la comida ya transforma la comida. El hecho de que el cristiano esté en el mundo, ya de por sí, la mera presencia del creyente en el mundo debe hacer que la gente sea influenciada. Ojo, no estoy diciendo que la gente se va a convertir porque usted está allí, pero estoy hablando de influencia, de una buena influencia. La palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo sé que no siempre es fácil, sobre todo porque, lo que decía al principio, a veces hemos crecido en una familia donde con todas las canas que tengamos, nuestros hermanos carnales, nuestros primos, nos ven como eso, como esas personas que crecieron junto con ellos. Y quizás no se midan a la hora de hacer un chiste caliente o usar una mala palabra. Pero el hecho de que la gente esté allí y diga, oh, ahí está fulano, vamos a medirnos. Vamos a medirnos en el chiste porque a fulano no le gusta. Vamos a evitar este tipo de conversación o el chisme, porque aquí está fulano. Cuando fulano se vaya, quizás después hagamos nuestra fiesta a nuestra manera, pero aquí está fulano. Eso es influencia. Eso es el saber que donde usted está, va a haber un cambio en el ambiente. Repito, no es fácil. No es fácil. Lo mismo pasa en el trabajo, porque sobre todo hay gente que no tiene límites en su impiedad, no tiene límites en su pecado. Y no los tiene, y no los va a tener a menos que el Señor trabaje con sus vidas. No los va a tener. Pero es nuestra responsabilidad el tratar de llevar esa influencia con nuestra propia presencia. Simplemente con nuestra presencia. Así como la sal influencia, simplemente con su presencia. Una tercera característica de la sal, que todos conocemos y sobre todo los que venimos del campo, y es que la sal tiene la capacidad de frenar la corrupción, ¿verdad? Las carnes que se salaban antes, los famosos tasajos aquellos, que yo me acuerdo, yo crecí en la ciudad con refrigerador y todas estas cosas, pero yo me iba para el campo donde venía mi familia, donde no había refrigerador, ni siquiera había luz eléctrica en aquel momento, estoy hablando, yo era un niño, y yo recuerdo la carne salada que mis tíos colgaban en el techo de su choza. Esa carne salada, yo le pasaba por el lado, le pasaba el dedo, era sal pura. Y esa carne se conservaba allí por meses, porque aquella sal frenaba la corrupción normal, natural. Y bueno, leemos en los libros de historia, leemos cómo se embalsamaban los cadáveres en la antigüedad con mucha sal. Las momias egipcias y sobre todo los cadáveres de aquellos hombres nobles, ricos, que se han encontrado hasta el día de hoy momias en sus tumbas perfectamente conservados. Bueno, un ingrediente que no faltaba en ese tratamiento, en ese proceso, era la sal, porque es sabido desde los tiempos ancestrales que la sal tiene la capacidad de frenar la corrupción. Pues bien, el Señor también nos habla a ti y a mí. Nos dice que tenemos no solamente la capacidad de hacerlo, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, sino también la responsabilidad de influenciar para que el proceso de corrupción, de descomposición de nuestra sociedad sea el menor. La iglesia en la sociedad debe ser un factor
que preserva al hombre de la pudredumbre natural del pecado. La pudredumbre natural que produce la impiedad y el pecado en el mundo. Lo que quiero decir con esto es que donde están los hijos de Dios se debe ver de alguna manera la acción redentora del Señor. En momentos como estos de pandemia, y créeme que cuando uno habla desde aquí al frente, uno no está hablando como la persona que lo ha alcanzado. Uno habla como la persona que está luchando, al igual que ustedes, por ser fieles al Señor. Uno está hablando como la persona que, al igual que ustedes, es tentado a lo malo. Una persona que, al igual que ustedes, lucha con pensamientos que el enemigo pone en su mente, con tentaciones que el enemigo pone en su camino. O sea que nunca vean al predicador como aquella persona que está libre de pecado, sino como uno más, que al igual que ustedes tiene que doblar rodillas y pedir al Señor que tenga misericordia de él. Y una de las cosas que yo le pido al Señor continuamente: Señor, ayúdame a que donde yo estoy, la gente pueda ver de alguna manera que hay un cambio en Jesús, hay un cambio en Cristo. Amén, gloria a Dios. Que hay una nueva vida en Cristo. Que la corrupción de este mundo puede ser frenada de alguna manera cuando tú vienes a Cristo. Y si eres cristiano, que el Señor nos ayude a ver que donde estemos nosotros, la gente pueda de alguna manera ser influenciada en este sentido, que la corrupción de este mundo sea frenada. La mayoría de nosotros podremos recordar cómo nuestros padres conservaban esa carne, ¿verdad? Igualmente, con tu presencia y con la mía, el pecado en este mundo debe recibir algún tipo de freno. Y una última característica que quiero compartir con usted, así que ya estoy casi terminando, no quiero prolongarme mucho porque sé que hay algo después, pero una última característica de la sal es que la presencia de la sal produce sed. La presencia de la sal produce sed. Díganos a cualquiera de nosotros que ha comido o subido sal si no se pasa la noche tomando agua. Y lo que tenemos cierta edad es tomando agua y yendo al baño, tomando agua y yendo al baño. Ya yo estoy que tengo que dormir con un pomito de agua, un termito de agua al lado de la cama. Y tengo el baño frente a la cama prácticamente. Y me paso la noche allí. La sal produce sed. Asimismo, el creyente, como sal de la tierra, tiene que producir sed espiritual en aquellos a los que influye. Hubo un gran hombre de fe, un gran hombre de la historia del cristianismo. Su nombre fue Juan Wesley. No sé si usted habrá oído hablar de Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador del movimiento metodista. Que dicho sea de paso, la palabra metodista en aquel momento no fue un nombre, fue un nombre burlesco. Las personas que le pusieron a los seguidores de Wesley, los metodistas, lo hicieron con el sentido de reírse, de burlarse, porque era un tipo muy metódico. Bueno, pues hay una historia de Juan Wesley que, a pesar de ser un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, él mismo, esto lo dijo él, no lo estamos inventando, lo dijo él mismo en sus escritos. Él no conocía al Señor, a pesar de haber sido educado por una madre piadosa, una madre creyente, Susana Wesley. A pesar de haber sido parte de una familia de ministros, él aún no había tenido una experiencia de conversión genuina. Y tuvo esta experiencia de conversión, según dice él, en un viaje que hizo de Inglaterra a los Estados Unidos para participar en un evento evangelístico. Imagínense usted, venía a un evento evangelístico. No digo que él no fuera cristiano, lo que le faltaba algo en su vida. Y venía a predicar ese evento evangelístico, y en el barco en que venían había un grupo de creyentes llamados también los moravos,
que eran un grupo de creyentes que tuvieron su origen en Alemania y que además en la historia han sido el grupo misionero más grande. Estos hombres, estos moravos, fíjense cuánta era la pasión de estos hombres, que muchos de ellos se vendieron como esclavos. Ellos mismos se vendieron como esclavos para ser llevados a otras partes del mundo y allí, en esas otras partes del mundo, evangelizar a las almas perdidas. Fíjense el nivel de compromiso de esa gente con su Señor. Pues bueno, en aquel barco donde venía Wesley, venía un grupo de creyentes moravos. Y él dice que de momento se levantó una gran tormenta. Una tormenta terrible en el barco. Era tanta la magnitud de aquella tormenta que el mástil, recordamos los barcos de vela de aquel tiempo, el mástil se partió. El mástil es el palo mayor donde va la vela más grande, la vela, la que dirige el barco. Cuando aquello se parte y aquella vela se va, el barco queda a la deriva totalmente. Y todo el mundo creyó que iba a morir, incluyéndolo a él. Pero dice que él escuchaba allá en un camarote voces de gente cantando. Y cuando se acercó, era aquel grupo de creyentes moravos que estaban cantando alabanzas al Señor. Él les hace la pregunta que si no tenían temor de si iban a morir. Dijeron que no, que ellos conocían al Señor. Que por qué había que llorar, que por qué había que tener temor. Si morían iban a estar cantando delante del trono. Bueno, dice él que esa declaración de fe de aquella gente lo hizo pensar en su propia conversión. Hasta qué punto él estaba convertido y hasta qué punto él estaba convencido de que la muerte no era el fin, sino el momento de presentarse delante del Creador. Había predicado mucho sobre la salvación, pero en el momento en que iba a enfrentar la muerte, se estaba él mismo confrontando. Dice que finalmente el Señor los libró, obviamente, de aquella situación. Llegaron a puerto seguro y ese mismo día fueron invitados, o él fue invitado a una convención, a un culto, un servicio, una serie de eventos que estos creyentes estaban haciendo. Y estuvo yendo por varias noches a aquel lugar. Y podemos leer en esa historia que ese encuentro produjo un cambio tremendo en su vida. Así que cuando usted lee la vida de Juan Wesley, cuando usted lee lo que él enseñó, cuando usted lee la pasión con la que predicó el Evangelio, la pasión con la que se entregó a Cristo, quizás usted no conozca esta historia, pero esta historia influyó mucho en lo que fue Juan Wesley después. O sea, el hecho de ver que un grupo de creyentes en medio de un peligro tan grande vivían sin temor, sin miedo, produjo la sed espiritual de buscar dentro de su interior, bueno, ¿hasta qué punto estoy yo convertido realmente? Igualmente tú y yo, mi hermano, estamos llamados a hacer ese tipo de influencia que produzca sed. Que produzca sed. Hay un dicho, y con este termino, que dice: usted no puede hacer que un caballo tome agua. No puede obligar a que el caballo tome agua, pero sí puede producirle sed. Usted pudiera llevarlo al río, pero usted no puede hacer que tome agua, pero sí puede producirle sed. Le da sal al caballo, dele sal, y el caballo solito va a ir y va a tomar agua. Así mismo pasa con el no creyente. Usted no puede obligarlo a que crea en Cristo. Usted no puede tomarlo por el cuello y hacerlo que se convierta, pero puede producir sed en él. ¿Cómo? Con su influencia, con su testimonio, con su ejemplo. Por eso decimos muchas veces que, y a veces se malinterpreta cuando decimos esto, pero no es el sentido. Decimos que por mucho que usted predique, si usted no tiene un ejemplo como creyente, de nada sirve. Charles Spurgeon dijo una vez, y estamos hablando de un hombre que fue uno de los grandes predicadores de la historia. Él dijo que vive a Cristo. Y cuando sea necesario, solo si es necesario, predica. Podrán entender el sentido de la frase, ¿verdad? No es que usted no vaya a predicar y ahora vaya a tomar el facilismo de decir: no, yo voy a vivir una vida ejemplar y yo no voy a predicar de Cristo. Pero el sentido es el siguiente:
Si usted predica y si usted se pasa el día entero en la calle predicando a viva voz, que está bien que lo haga. Alguien me dijo, conocí a una persona que es de los que se para en el medio de las paradas a hablar de Cristo. Yo decía, déjalo, porque no todo el mundo hace eso, no todo el mundo tiene el valor de hacer eso. Déjalo. Ahora, pero si usted hace eso y donde quiera que va con su Biblia, pero su vida no es un ejemplo de cristiano, usted no va a producir sed. Más bien lo que va a producir es desengaño, lo que va a producir es decepción, confusión. Así que tratemos de producir sed en la vida de las personas con nuestro ejemplo como creyentes. Así que esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Felicidades a toda la iglesia en su aniversario. Felicidades a todas las madres el día de hoy. Una vez más, agradecemos al Señor por estar acá, pastor. Gracias. Y bueno, después nos vemos y nos abrazamos, ¿verdad? Que el Señor la bendiga.